Morfeland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi quien hoy es mi pareja de hace 13 años. Hola, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 13 años y un acompañante, quien hoy es el doctor Robert Paulino, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. ¿Quién es Robert Fernando? Robert es un... Espérate, me fui. ¡Uy! Robert es médico con posgrado en microbiología molecular. Marisol, estudiada. Sí. Especialidad clínica en enfermedades infecciosas y VIH-Sida. Especialidad en medicina tropical e higiene. Una maestría en docencia y gestión universitaria y muchas cosas más que no alcanzan para poner aquí porque, claro, está estudiada. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué tropical? Muchas cosas, Medicina tropical. Medicina tropical e higiene, dice ahí. Tropical. Eso es como que él yo me viste... imaginé. Ajá. Yo me imaginé. ¿Tú supiste? Una falda de hula, unos cocos en la teta y... Unas vainas así floreteando así en los hombros. Medicina. Claro. ¿Qué significa eso? Medicina tropical es una área de la medicina que estudia las enfermedades en el contexto del trópico. Okay. Por ejemplo, el dengue, la malaria, el VIH... cómo interactúa con los factores medioambientales, sociales, culturales, etcétera, etcétera. ¿La calor puede ser considerada como una enfermedad del Caribe? What? No, pero el calor juega un rol importante en la dinámica de las enfermedades en el trópico. Ok. No sé si me explico. El calor juega un papel importante en la calor. Los mosquitos, las mosquitas, para poder poner los huevitos, necesitan que exista una temperatura. Y la temperatura más caliente hace que ella ponga más huevos y por lo tanto más mosquitos que vayan a picar a las personas. Yo no me voy a concentrar. Y más enfermedades. Más mosquitas muertas. Yo no me voy a poder concentrar en este episodio. ¿Por qué? Hablando de las enfermedades tropicales, de las mosquitas muertas, de la calor, de las huevas, la hueva caliente. Antes de empezar, porque como comenzamos de una vez como en tema, pero antes de empezar, ¿cuáles son tus pronombres? Él. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Y cuánto tú tienes trabajando en estos temas de infecciones? De salud sexual. De hecho, es importante mencionar que tú has venido antes al programa. Sí. ¿Y de qué hablamos? Me tocó de hablar de una enfermedad tropical, justamente. Exacto. De la viruela de la viruela del simio. Sí, exacto. Sí. Que no diga mucho el nombre que... Ya, pues este maldito pájaro. Ya no va a bloquear el episodio y lo vamos a poner... es verdad. Un aviso de COVID, un aviso de no sé qué, un aviso de infecciología, así. Ya tú mencionaste lo otro, que no sé, lo inmencionable. Lo del COVID. Después que tú mencionaste... Pero está bien. ¿Cuánto tú tienes en esto? ¿Cuánto tienes trabajando en esto? La verdad es que toda la vida... Desde el 2007 estoy trabajando en enfermedades infecciosas. ¿Eso fue hace 3 años? No. Hace un poquito. No le calculemos los años, pero son muchos. No vayamos ahí. Pero son más de 10. ¿En qué momento tú decidiste trabajar con esto? O sea, ¿pasó algo en específico? ¿O tú dijiste que, ups, me encanta esto, voy a estudiar esto? No, eso fue... casi una decisión de vida. Yo había terminado medicina. Yo estudié medicina en la Autónoma de Santo Domingo. Y apliqué para un máster en microbiología. Entonces, tenía que trabajar en un proyecto. Y mis virus favoritos, todavía lo son los virus hemorrágicos, los que producen sangrado. A mí me encantan los médicos. ¿Tú te estás escuchando? A mí me encantan los médicos, por eso mismo. ¿Tú te estás escuchando? Mis virus favoritos. Sí. O sea, ¿tú quieres que te dé? ¿Tú quieres que le dé un amigo tuyo? Feliz. No. Me encantan. Son bellos. Porque tienen una dinámica de transmisibilidad y de permanencia en el medio ambiente que los hace ser challenging. O sea, que tú necesitas saber muchas cosas de ellos para poder caracterizarlo, para poder saber de ellos. Menciónalo de nuevo, ¿cuáles son? Por ejemplo, el ébola. El ébola es un virus hemorrágico. Y es un virus que no sabemos muy bien todavía dónde está, cuando no están en los seres humanos, cómo se mantiene en el medio ambiente. A esta fecha de ahora todavía no se sabe moviendo el ébola. Sí. Wow. Sí. Porque es una enfermedad desatendida. Porque es una enfermedad que le da a la gente de África. Claro. Y obviamente a nadie le importa. Cuando se vuelve una pandemia, cuando hay un problema grande. Como pasó con la viruela del simio. La viruela del simio no era nueva. Era un virus que estaba ahí en África afectando a muchísima gente. Pero nadie le hacía caso. Exactamente. Que lo hablamos, de hecho. Exacto. Exacto. Entonces,
Nada, mi mentor tenía un laboratorio de virología y él trabajaba con la respuesta inmune innata al VIH. Entonces era o irme de la universidad para otro sitio a trabajar el tema que yo quería trabajar o trabajar eso. Bien, porque era lo que me ofrecía. En ese momento, yo había concentrado muchas de mis clases en VIH y virología y me enteré de que la respuesta inmunológica innata, o sea, lo que nosotros tenemos que no se tiene que desarrollar, sino que evolucionamos con eso, que es de nosotros como seres humanos, podía tener la capacidad de frenar en cierto punto la reproducción de esos virus, principalmente del VIH. Y para mí eso fue como que, oh, wow, esto es muy importante. Sin embargo, no fue sino hasta que yo volví a la clínica, porque como era médico, yo duré un tiempo en el laboratorio y de repente tengo que volver a la clínica porque sigo siendo médico. Me tocó estar en Nueva York y durante un año yo decidí hacer toda mi rotación en todas las unidades de VIH de la ciudad de Nueva York. Ok. Y tuve que conocer todas las unidades de la ciudad de Nueva York con sus características de población, con sus servicios, qué hacían, cómo hacían los servicios, cómo implementaban los servicios. Además, aprender algo que aquí ustedes discutieron en un episodio con Leonardo, la historia del VIH. Cómo el VIH es un prototipo de salud global. Cuando nosotros hablamos de la salud global el día de hoy, si no hablamos de VIH, no estamos hablando de salud global. El concepto de salud global, que para aquellos que no entienden ese concepto, la salud global lo que trata es de entender cómo los determinantes sociales de la salud interactúan con las enfermedades. ¿Y qué son los determinantes sociales de la salud? El empleo es un determinante social de la salud. La educación es un determinante social de la salud. El cómo yo tengo acceso a los servicios de salud es un determinante de salud. Y todos esos determinantes de salud son lo que hacen que ocurra la inequidad sanitaria. ¿Cómo yo accedo a los servicios de salud o no? Entonces el VIH nos obligó a entender que si tú eras excluido de la escuela porque tú eras trans y porque en tu escuela no te entendían, tú no podías tener empleo. Y si tú no tenías empleo, tú no tenías recursos. Y si tú no tenías recursos, tú no podías tener salud. Entonces, eso obligó a que todo el concepto de la salud global del día de hoy, lo que nosotros conocemos, pues nos ayude a poder entender mejor cómo es que la salud realmente funciona. Entonces, me tocó aprender eso. Me tocó entender cómo en una ciudad tan rica, con de todo, con restaurantes de todos los países, con muchísimos recursos, con muchísimo presupuesto, mucho más que el de la ciudad de Santo Domingo, habían tanta gente que no podían tener acceso a los antirretrovirales en ese momento. Estamos hablando del 2009. ¿Bien? O sea, estamos todavía en esa época, en República Dominicana, el Programa Nacional de VIH tenía pocos días. Es decir, que aquí todavía había muchas cosas realmente que hacer en ese tema. ¿Y cómo ha sido el proceso de... Ya que estamos hablando del VIH, ¿cómo ha sido ese proceso de concientización en el tema de salud sexual en la población, en la comunidad LGBT, aquí, en República Dominicana? Aquí regalan mucho condones. Sí, porque, por ejemplo, lo que yo veo que hacen mucho es eso. Que dan condones en los parques, por ejemplo. Se te acercan y te dicen, mira, y te dan un folletico. Sí. Tú sabes. Pero, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo ha evolucionado eso? Mira, déjame ver si... Porque la evolución tiene un sentido, si se quiere, hasta del contexto histórico del momento. Hemos pasado por diferentes etapas. Las primeras etapas de la respuesta al VIH en la República Dominicana tuvieron que ver con una emergencia. Claro. Con resolver lo que se podía resolver. ¿Por qué? No fue sino hasta el 2003 en el que en la República Dominicana se empezó a tener medicamentos para personas con VIH. Quiere decir que desde 1983... Que fue cuando inició la epidemia como tal. Hasta el 2003... Todo el que tenía un diagnóstico de VIH se iba a morir. Estaba jodido, claro.
Bien, entonces... A menos que no tuviera una gente que le traficara patillas o que pudiera salir del país a buscarla. O que Sin pudiera... embargo, eso tenía también repercusiones negativas en la salud de las personas. Tú sabes, o sea, era como que era lo que había y no era de otra, tú sabes. Claro. Pero en realidad lo que tú estabas alimentando al virus para que se volviera resistente. Ujú. Porque tú no tenías una dosis adecuada. Una consistencia. Tú tenías mezcla de cosas que te traía una que consiguió amiga. tal gente. Y que en Nueva York le sobraba a una gente que se murió. Y ella lo consiguió y ella sabía y lo mandó para acá. Así era que se conseguían los medicamentos de esa fecha. Sí, porque hay que explicar que cuando tú estás tomando medicamentos retrovirales y tú paras, o sea, tú tienes que ser religiosamente efectivo con eso. Sí. Todos los días a la misma hora, o sea, o en un rango de hora específico. El mismo medicamento a la misma hora. Porque si no, si tú divarías en eso, el virus pues, se hace más fuerte. Se hace resistente. Se hace resistente a ese medicamento que tú estás tomando. Sí, porque a diferencia de otros virus, los retrovirus, como el VIH, se integran en nuestro genoma. O sea, una vez que ocurre la infección, tú vas a vivir siempre con el VIH. Y lo que hace el medicamento es frenar la multiplicación del virus y hacer que se mantenga controlada y permitir a tu sistema inmunológico que funcione. O sea, esa primera fase fue terrible, pero además alimentó el estigma asociado a la enfermedad. Claro. ¿Por qué? Porque tener el diagnóstico era una sentencia de muerte. De muerte, inmediatamente. Y todavía el día de hoy seguimos arrastrando ese problema de estigma asociado al VIH, que después podemos, si tú quieres, conversarlo un poquito con detalles, pero la verdad es que esa es la raíz del problema, porque vino con una carga social tan grande, muy parecida a la que muchos homófobos comunicadores de nuestro país siguen hablando de que la viruela del SIM es la viruela que se transmite por los homosexuales. O sea, aquí todavía... Hoy lo escuché yo. O sea, es un absurdo total, ¿ves? Pero sigue ocurriendo. Entonces, esa carga social fue la primera fase. La segunda fase empezó en el 2003, cuando por una sentencia de derechos humanos se obligó al Ministerio de Salud Pública a aperturar el Programa Nacional de VIH. Ojo, que aquí hemos querido romantizar esto. Y aquí hay mucha gente que dice, no, eso fue Hipólito Mejía, que hizo el programa nacional y hay que darle un premio a Hipólito Mejía por eso. Espérate un minuto. Hipólito Mejía tuvo que hacer lo que a él le obligaron a hacer. Eso te iba a preguntar, que tú estás diciendo que fue una obligación. Vamos a poner la cosa en contexto. Exacto. Bien. Y no es culpa de él ni culpa de nadie. Es que realmente no existía una voluntad política real. Claro. O sea, fue que obligatoriamente eso ocurrió. Un grupo de activistas se movilizaron a partir de que, cónchole, nos estamos muriendo. O sea, y en otros países ya hay medicamentos. O sea, ya en el 2000 ya existían tratamientos combinados, como lo que nosotros conocemos hoy, que funcionaban. O sea, no tenían el mismo impacto que tienen el día de hoy las nuevas terapias. Pero caray, ya la gente nos estaba muriendo por eso. En ciudades como Nueva York ya habían opciones. Entonces, ¿qué están ustedes haciendo? Y empezó a movilizarse. Por eso, en un artículo el año pasado de los 40 años del VIH en la República Dominicana, yo resaltaba el hecho de que si no hubiese sido por la movilización social, hoy estuviéramos contando todavía. Lo cual me parece altamente irresponsable, porque estamos hablando de un problema que es humano y es social. Y tiene que ver con la población que se supone que por la cual tú tienes que velar. Claro. Entonces, si tú eres figura del Estado, cabeza del Estado, se supone que tú tienes que velar por todos. Por todos. Entonces, el ignorar una pandemia durante 30 años y tú ser parte de eso, que te tengan que obligar a hacerlo. Claro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque el problema es que, y eso ocurre todavía el día de hoy, nosotros hemos romantizado los sistemas de salud. Aquí, cuando tú le preguntas, ¿y en República Dominicana se le prohíbe el acceso de servicios de salud a los migrantes? Tú dices, no. ¿Y se le prohíbe el servicio de salud a los homosexuales? Y tú dices, no. Pero cuando tú analizas el contexto en el que se da el servicio de salud, tú dices, espérate un minuto, ¿esto no es equitativo?
no es equitativo. O sea, si tú vas al concepto de la equidad significa que todas las personas deben tener el mismo acceso al mismo tipo de servicios de salud sin importar su género, su sexo, su estatus migratorio o estatus económico. Entonces tú dices, no, espérate, pues este sistema de salud es profundamente inequidad y desigual. O sea, aquí lo que hay es una inequidad completa, sanitaria. ¿Por qué? Porque si tú no tienes dinero, tú no puedes llegar al servicio de salud. Y encima de todo, tú pagas un paquete porque tú tienes que tener un seguro. Claro. Pero el seguro es el que decide qué es lo que te cubre. Y lo más interesante es que no te cubre la prevención. Bien. Entonces, al final el seguro lo que está asegurando es que tú te termines enfermando. Entonces... Para cubrirte poco. ¿Qué tipo de servicio es que tenemos de salud? De hecho, estamos violentando la Constitución Dominicana. Tanto que nos gusta decir que defendemos la Constitución para lo que nos conviene. Claro. A propósito del mes. Hasta que habla de equidad o de igualdad. Exactamente. Entonces, la equidad de los servicios de salud no se puede considerar cuando tú dejas aparte a un grupo. Claro. O a un segmento de la sociedad. Por esa razón, cuando tú dices, cónchale, pero ¿cómo es posible que tenemos la posibilidad de poder controlar este problema y yo no hago nada? Bueno, porque en ese momento no es importante. Porque ese grupo de gente que está enfermándose son 20,000 votos. Esa gente. ¿Para qué yo quiero ponerme a fuñir con ese tema? Si esa gente ni siquiera me va a ayudar a ganar las elecciones. Claro. ¿Ves? Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, tú realmente no eres un servidor público. A ti no te importa lo que tú estás haciendo. Claro. Tú realmente estás ahí por el estatus y por el dinero que te van a dar. A ti. Beneficio propio. Beneficio propio. No para el beneficio de la población, que es lo que se supone que está la política a llamar. Pero tú estás hablando, o hablaste hace un momento, de que aquí se trata a los extranjeros en temas de salud igual. Como... Así, lo dijiste en tono de sí. Cuando la gente responde como que sí, igual. Y a la LGBT igual. Sin embargo, después vemos que no. O sea... En práctico, a nivel práctico, vemos que no. Que cuando llega por ejemplo, una trans a donar sangre... Sí. No hay forma. Hasta besito. No hay forma. Entonces, es como que... ¿Cómo funciona el sistema de salud para una persona LGBT en este país? ¿Qué uno tiene que hacer? Es mentir. ¿Qué hay que hacer? Porque, por ejemplo, yo cuando iba con Fernando hace años... Cuando yo iba con Fernando a emergencia... Yo tenía que decir que él era primo mío. Que éramos primos. Para que me dejen entrar, por ejemplo. Porque yo decía que era mi pareja... Y no me dejaban entrar a emergencia. Sí. Entonces, hay que... Es una cuestión bastante complicada desde el punto de vista estructural. Y desde el punto de vista de lo que hay... Que es la pregunta que tú me haces... ¿Qué hay para la salud? No existe. No existe porque cuando tú no contemplas a todas las poblaciones dentro de un servicio de salud, dentro de el estamento, cuando tú no lo llamas por su nombre, tú realmente no estás asegurando que esa persona reciba el mismo tipo de servicio equitativo. ¿A qué me refiero? Cuando y eso que tú decías se da mucho con el tema de las aseguradoras. Tú solamente puedes asegurar a la persona con la que tú eres familia sanguínea o casado. Si tú no tienes acceso a poderte casar con la persona que tú entiendes que debe de casarte, pues tú no vas a tener la posibilidad de tener seguro de salud. Exacto. No se está tomando en cuenta. Exacto. Entonces, al final del día, tenemos un servicio para todo el mundo, pero en la práctica no es así. No es así. ¿Y qué ha pasado? Que como históricamente a nuestros políticos nosotros no le hemos demandado eso, pues a nadie le importa. Porque esa gente realmente no es importante ni es relevante. Porque representan un 1% de la población. Claro. Hay centros especialistas en salud sexual en República Dominicana. Yo siempre menciono, porque es como el que más conozco, el IDEF. Pero es un instituto virológico. No sé si aplica o a lo mismo o tiene que ver. Y por ejemplo, eso no puede ser catalogado, aunque no sea del gobierno, directamente. Que no lo es. Como un centro como LGBT o algo así. Eso es lo más cercano que tenemos. A un lugar donde tú puedas ir sin que te juzguen.
a que te atiendan, que tampoco es que si tú vas con una pierna rota ahí te van a arreglar, porque eso no es una clínica. No. Es un centro... Es ambulatorio. Exacto. Sí. Entonces, eso es lo más cercano que uno tiene. Mira, el modelo IDEF es una ONG que surge en los 90. Y así mismo surgieron muchas otras. COIN en el 88, CEPROCH en el 86. Fueron muy cercanas al inicio de la pandemia del VIH. Por eso, casi todas esas unidades se asocian con el VIH. Por lo tanto, han tenido que aprender de la historia y de la evolución, de nuevo, de la salud global. Han tenido que modificarse y evolucionar a través de los tiempos basado en la evidencia existente. Bien, y eso ha obligado que esas unidades tengan servicios de salud sexual, servicios integrales, otros servicios de prevención, que históricamente en casi ninguna de nuestras unidades de atención primaria en el país existen. Y eso genera un problema, porque al final del día, ¿cuántas son esas unidades? Son muy pocas, en realidad. Y lo óptimo sería que utilizásemos esos modelos de éxito y lo convirtiésemos en algo estandarizado para el país entero. Claro. Que pudiésemos extrapolar esa experiencia a nivel nacional. El año pasado... En hospitales, tú dices. En unidad de atención primaria, porque eso es un modelo de atención primaria, en realidad, que es donde empieza la salud. Donde se hace prevención es justamente en ese primer nivel. Por eso tú ves que ellos no tienen servicio de internamiento, no tienen servicio de emergencia. Porque la idea es que no tengamos que llegar hasta ahí. La idea es que podamos tener todos los servicios de manera preventiva. Entonces, eso qué sé yo, el año pasado te decía que me tocó ir a muchas de esas unidades y hacer un levantamiento sobre la historia de ellos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lograron hacer que ellos se conviertan en referentes? Porque hay varias unidades que son referentes. Y te podría decir así en un mapa que en La Romana tenemos un referente. En Santo Domingo tenemos varios referentes. En Puerto Plata tenemos varios referentes. Pero se acabó. Ya no hay más. Y el país creció. Entonces, no todo el mundo vive en esos lugares. ¿Y esos tres lugares son los focos principales de enfermedades sexuales en el país? No, curiosamente. Exacto. Inclusive, te voy a decir algo. Que encima de todo. Del peaje de San Cristóbal para allá, no sabemos qué hay. Allá no miran para allá. No. O sea, la región suroeste es la región más desatendida que existe en este país. Claro que sí. O sea, y cuando tú exploras las opciones que tienen los muchachos jóvenes de acceso a los servicios de salud, van a ir a un lugar hostil. Completamente hostil. Es más, no existe datos de la distribución de los suicidios en gente jóvenes. Todos se aglomeran como hay una tasa. Se murieron tanto pero no sabemos la distribución geográfica. Y yo me atrevería a decir que como muchos de los suicidios ocurren en el momento en el que empieza la adolescencia, principalmente en las diversidades sexuales, muy probablemente esos pueblos y esas provincias desatendidas son las que más alta tasa de suicidio van a tener. Lo que pasa es que no lo sabemos. Ni lo conocemos, además de que se mató... Pero no sabía si ese muchacho o esa muchacha era trans. O era HCH. O sea, al final del día yo no sé. Se mató. Y el número es un número. Entonces, al final del día nos hace falta también poder comprendernos a nosotros mismos. O sea, poder entendernos a nosotros mismos. Porque la diversidad no es solamente... los elementos que nosotros vemos en Santo Domingo en el Distrito Nacional. A veces nosotros creemos que todo pasa en el polígono. Sí. Y peleamos por las aceras, y peleamos por cosas, y peleamos por la bicicleta y todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que ustedes sepan que en Barahona los muchachos no tienen condones para tener... Es más, no saben que eso existe. ¿Por qué? Porque estamos peleando... por unas directrices de educación para que hablemos de género
y la eliminamos. Claro. Ujú. Y te iba a decir... Entonces, a los del Santo Domingo le va muy bien. Claro. Los que están en los A lo del colegios Cathedral, públicos. a lo del Fisher, a lo del School, a lo del Runner School. A los santos. Ajá. A los santos. Todos los que están Todos en los los- santos. exacto. Pero de ahí para adelante, Todos los Saints School. a los muchachitos que están los que tienen que ponerse el uniforme garata de con pelota, puño. Ujú. de pelotero, pues le toca... sí, porque los uniformes tienen colores de los equipos de pelota. Sí. Y... Wow. Es muy... A mí me resulta muy chocante porque es una lucha que yo siento que al menos en ese frente nosotros no hay forma de que entremos. No hay forma de que se progrese. No hay forma de que se avance. ¿En qué sentido? En la lucha educativa sexual. Cuando están hablando ahora mismo que tú acabas de decir Sí, que sí. no hay condón en Barahona. Y no va a haber condón en Barahona. Y ellos no quieren que haya condón en Barahona. Porque cuando tú dijiste ahora mismo, no, porque los muchachos no tienen... Ya ellos agarran y dicen que tú quieres Sí. que los niños estén teniendo sexo. Sí. Porque tú dijiste muchacho. Exacto. No mamañema. Claro. Los niños están teniendo sexo. Claro. Los adolescentes están teniendo Por sexo. supuesto. Y no lo va a parar que yo lo diga o no. No lo va a detener. Eso no lo va a Por detener. Lo que hay que supuesto. prevenir. Porque ya lo están haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Y las cifras están ahí. Exactamente. Y ustedes lo hicieron cuando eran adolescentes. Dejen su maldita Todos. ridiculez. Todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos jugando? Y es más trágico todavía porque las cifras están ahí. O sea, los embarazos adolescentes... Claro. La Están primera disparando. del año pasado, yo creo que fue... el primer niño nació de Sí, una sí, menor de sí, edad. exactamente. Y eso se celebró. Y eso se... Ay, sí. Sí, Y sí, el sí, niño sí. del año. Y vamos a celebrar. Y lo sé este año también. Porque es así. ¿Qué es lo que hay en la cabeza de esa gente? Sí, sí, sí. Y año tras año va a seguir pasando lo mismo. Obviamente. Porque no estamos haciendo nada diferente. No estamos haciendo todo lo contrario. Se está haciendo más de lo mismo. Algo que a mí sí me sorprendió. De hecho, yo me atrevería a decir que hemos retrasado muchas cosas. Sí. Sí. Que en Totalmente. cuestiones de avances de las luchas, nos estamos moviendo hacia atrás. Eso yo sé que es algo global, que eso está pasando en otros Ujú. países también, pero es que ha dolido mucho Ujú. que hayamos avanzado tanto. Entonces ahora tenemos que volver para atrás. Y eso es un fenómeno que un autor apellido Piketty, que es economista, en un libro sobre breve historia de la desigualdad, hablaba justamente sobre eso, que nuestras sociedades han ido avanzando. De hecho, si yo te digo a ti, ¿es la sociedad del 2023 más inclusiva que la sociedad de 1990? Tú vas a decir, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero ¿a qué costo? Ujú. ¿A qué costo? Entonces, el asunto es que no podemos parar de movilizarnos. Es como una constante movilización. A mí no me gusta decir lucha, porque, cónchole, ¿quién quiere estar luchando la vida entera? Ujú, ujú. Pero la verdad, que al final es una lucha. Se siente así. Es una lucha. Se siente así. Un sprint de 40 metros. O sea, hay que correrlo. Porque si no, no devolvemos. Entonces, eso tú sabes. Sí, porque es que del otro lado siempre hay un empuje. Siempre hay un empuje de volver para atrás. Claro. Entonces uno tiene que mantenerse ahí. Los alcances sociales y los logros sociales no se comprenden. Ujú. No todos los segmentos de nuestra sociedad entienden que realmente todos debemos tener los mismos derechos. Totalmente. Y más cuando uno nace ahí. Sí. Más cuando uno nace ya y se cría ya con todos los privilegios que se lograron Ujú. o Claro. los derechos que se lucharon. Sí, sí, sí. La fuerza evidente. Nos acostumbramos tanto que reinventamos nuestra propia historia. Totalmente. Y infravaloramos las cosas que nos ha dado tanta lucha poder conseguir. La verdad. Totalmente. Ujú. Hablando de todas esas cosas negativas y dándole para atrás y todo eso, te quería decir hace un momentico que al menos una de las cosas que a mí me parece como que estamos un ching adelante, destrúyeme la idea bonita que tengo en la cabeza, como sabes Túmbame hacer, los palitos. es que este es uno de los países, no sé cuál es ahorita, lo ignoro, que tú puedes conseguir PrEP gratis, por ejemplo. Ujú. Porque Ujú. cada vez que yo hablo de eso con un amigo que viene de fuera, me dice, a mí me cuesta tanto. Yo lo consigo, pero por tanto. Y como que aquí, si tú quieres tomar Ujú. PrEP, que es una pastilla preventiva contra el VIH, Sí. tú puedes hacerlo gratis, Claro. según algunas instituciones. Eso no es la norma, porque veo como que mucha gente sorprendida. ¿Te parece que eso es una de las cosas buenas que sí están pasando aquí o me lo vas a arruinar de alguna forma? No, pero eso fue un manoplazo una vez.
¿Quién dio esa mano con Eso fue... sí. No, espérese un minuto. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que tenemos que dejar de dar condones para dar patillas. No he dicho eso. 2016. En el 2000... Bueno, déjame un chisme para atrás. En el 2012, en la Conferencia Internacional de SIDA, yo estaba presentando unos resultados de un trabajo mío de investigación y se presentaron los primeros resultados sobre PrEP. 2012. Y yo, wow, esto es increíble. O sea, realmente habíamos llegado a la conclusión de que si tomábamos medicamentos de forma previa, podíamos reducir la posibilidad de que la gente se infectara con VIH. Eso es brillante. Y eso es PrEP, para el que no sepa. Sí. Pero eso es brillante, porque lo veníamos haciendo. De hecho, se llama PEP. Profilaxis post-exposición. Sí. Cada vez que tú tienes una exposición, te damos medicamentos para evitar que ocurra la infección. Pero nunca lo habíamos pensado de manera consecutiva como una estrategia de prevención. Y tú decías, wow, esto es genial. Déjame entrar a esta conferencia porque esto es chulo. Y me quedé... Luego hablé con los investigadores y me quedé con el contacto con ellos. Luego tuve la posibilidad de ir a varias unidades que estaban dando PrEP en Estados Unidos con colegas. Y en el 2016 tuve la oportunidad de ir a Tailandia a ver cómo en Tailandia estaban haciendo eso. Porque yo quería que aquí se hiciera. Y eso me sirvió para redactar el primer piloto de implementación. Fue un programa de modelo para demostrar que PrEP funcionaba en República Dominicana. Y es chistoso. Porque hasta yo mismo decía, pero yo no tengo que demostrar eso. Porque científicamente ya eso está demostrado. Pero, ¿por qué? Porque yo se lo presenté a las autoridades. Porque sin las pastillas no lo podía hacer. Y las pastillas están destinadas para personas con VIH. Entonces yo tenía que coger pastillas que se iban a utilizar para personas con VIH para utilizarlas para personas que no tenían VIH. Para que no le diera VIH. Y yo recuerdo que el viceministro de Salud Colectiva en ese momento me dijo, pero usted se está volviendo loco. ¿Cómo es que usted pretende? Nosotros tenemos desde los 80 haciendo que se reduzca la transmisión del VIH. Nosotros. Con el uso de condones. Nosotros. Ajá. Y yo me quedé mirándolo muy serio porque estábamos en un entorno académico. Y le dije, mire, los números dicen que ustedes no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el mismo número de nuevas infecciones. Exacto. Significa que la evidencia científica nos dice que realmente tenemos que hacer algo más. Y en los países donde ya se empezó a hacer ese algo más, ya se está viendo una modificación en las nuevas infecciones. Doctor, vamos a intentarlo. Mire, yo no quiero que usted me dé 1000 pacientes. Yo lo que quiero es que usted me dé 200. Si usted me deja darle patilla a 200 personas, analizamos los datos, vemos cómo funcionó, vemos qué tal se comportó en la población y lo discutimos. Y yo recuerdo que el programa fue tan exitoso porque no tuvimos ni siquiera... una de mis preocupaciones era, coño, ¿cómo yo voy a convencer a la población a que venga a una cosa que es completamente nueva? Claro. Y nosotros habíamos hecho un estudio de conocimiento. Lo hicimos en proveedores y lo hicimos en personas que iban a las unidades. Y tú sabes lo que nos sorprendimos, que los médicos no tenían ni la más mínima idea de lo que era PrEP, ni que eso era posible. Pero la población sí sabía. Y voy a decirte algo más chulo. No la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, no. La población trans sabía más sobre PrEP que la población gay. Y era para mí fue muy interesante porque era algo... Wow, es como que... Pues, hay un fenómeno interesante. ¿De dónde obtiene la información? Las redes sociales, la conexión. Se educaba mucho más. Me imagino que por la... Tú tenías amigos que vivían en Nueva York, que sabían de eso. Tenían otros amigos que vivían en otros países, que bueno, que ya habían escuchado sobre eso. Y mira, yo quiero eso. Bueno, pues empezamos muy discreto. En el COIN fue eso. Me acuerdo yo como ahora que enrolamos 3 personas en un día. Y yo le dije,
si tú conoces a alguien que quiera ser parte del programa, pues dile. Y tú lo traes para acá mañana. El día siguiente, que no se suponía que íbamos a recibir a nadie porque no teníamos a nadie en cita, llegaron 5 personas. Yo dije, espérate un minuto. Esto es un palo. Esto hay que seguirlo. Y eso fue una buena señal porque demostró que la población estaba interesada en involucrarse en el proceso. Claro. Y eso cambia completamente los programas de salud. Cuando la gente se empodera de los programas, hace que llegue hasta el final. Y cuando llegamos a los 200, que ocurrió en menos de un mes, yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque ahora tenemos que... Yo tengo a la gente viniendo. Y yo... Bueno, esto es una indiscreción porque eso ni siquiera las autoridades lo sabían. Pero yo empecé a buscar de todos los remanentes que quedaban del programa y empecé a enrolar más gente. Claro. Porque yo decía, ya vienen. Ya están interesados en prevenir. Lo que hay que aumentar esto y mantenerlo. ¿Cómo yo voy a hacer ahora que están interesados? ¿Y si se me infectan? ¿Y si se me van y se me infectan? ¿Y es por culpa mía? Porque yo no les di la patilla para que se previera. Hasta culpa. Una generación de culpa que me pasa muchas veces con lo que hago. Y nada, llegamos a 250. Luego 275. Y paramos. Dijimos, tenemos que cortar porque tenemos que hacer los análisis secundarios y presentarle a las autoridades el resultado. Y eso dio como resultado la primera guía nacional de PrEP. De hecho, todavía es la que utilizamos. El día de hoy hay que actualizarla. El programa duró 2017-2018 en una sola unidad y luego se expandió a 3 más. Y ahí las autoridades me dijeron, sí, te vamos a dar 100 en cada provincia, vamos a ver qué tal te va. Y nos fuimos por Puerto Plata y nos fuimos para La Romana. Y se abrieron 2 servicios más en esas 2 provincias. Luego llegó COVID, obviamente. Sí, porque fue bien cerca ahí. Y desafortunadamente se desarticuló mucho porque los servicios no estaban realmente permitiendo que vaya gente. Y luego llegó el 2021 y hubo un desabastecimiento. Y me pasó algo que todavía lo siento como la primera vez que decidí dedicarle mi vida al estudio del VIH. Que es un estrés postraumático, diría yo. Porque la verdad es que ver gente que se infectó con VIH después de haber estado en PrEP, pero que tuvo que dejarlo porque no había medicamentos, realmente fue muy fuerte. O sea, fue como la primera vez que yo decidí seguir caminando y seguir trabajando en VIH. Que se dio justamente con un joven de 25 años que había llegado al servicio con neurotoxoplasmosis, que es una enfermedad del cerebro causada por un parásito, y una enfermedad viral que se llama sarcoma de Kaposi, que es un cáncer. Y para mí fue tan chocante porque era una persona de mi misma edad. Y yo decía, ¿cómo una persona de mi misma edad se puede morir por esto? O sea, ¿cómo es posible que tengamos tantas desigualdades en este mundo? O sea, no es posible. Y por suerte, él empezó tratamiento y mejoró bastante con los medicamentos que tenía en ese momento. Y luego ya que estaba estable años, porque uno termina haciendo familia desde su propio paciente, tuve la oportunidad de hablar. Y le pregunté que por qué razón había llegado tan tarde al servicio. Y recuerdo que la razón fundamental eran 2. Mami y papi me botaron de la casa cuando supieron que yo era gay. Tuve que irme a vivir para la casa de una amiga. Pero esa amiga usaba drogas y no tenía condiciones. Y yo empecé al trabajo sexual. Pero yo no tenía condones. Y cuando yo iba a las unidades, me dejaban sentado durante horas. E inclusive se mofaban de mí. Me hacían burla. Y se reían de mí y me decían que yo era maricón. Y el último que atendían del día entero,
después de que yo estaba sentado el día entero en una sala de espera, era yo. Y yo me iba. Porque al final del día me sentía muy mal. Ujú. Y yo decía, bueno, después yo vuelvo. Y después yo vuelvo. Y en el después yo vuelvo, nunca volvió. Y nunca se hizo una prueba de VIH. Hasta que llegó con enfermedades oportunistas. Sí. Y tú dices, le fallamos. Como sociedad, le fallamos. Pero le hemos fallado a 123,000 personas que han sido diagnosticadas en este país. Pero le fallamos a todo lo que no diagnosticamos y que se murieron. Ujú. Que no sabemos el número todavía. Que de hecho no sabemos el número. Porque se le asignaba cualquier cosa. O era tuberculosis, o era cualquier... Y así se llamaba. Porque no le hacíamos la prueba. Y lo peor del día de hoy, en el 2023, es que las mujeres durante el embarazo van a las unidades y no le ofertan la prueba de VIH. Entonces, No están vamos a eliminar aprovechando. la transmisión Ujú, ujú. materno-infantil en el momento en el que tenemos que hacerlo. Claro, no están aprovechando que No tienen lo a la- hacemos. Wow. Pero tampoco cuando tú vas a la consulta regular Ujú. donde tu médico, Sí. para cualquier vaina random, tampoco te hablan de tu sexualidad. Ni te ofrecen una prueba de VIH. Claro. Por eso la prueba de VIH es mística. Ujú. Es que ocurre como en un momento. Y la gente le huye. Y Eso le te iba a tiene decir. miedo y no se la hace. Te iba a decir, tú hablas de que es mística y eso trae consigo también un temor Por y un supuesto. tabú increíble. Porque viene con la carga social que trae el Totalmente. concepto de ¿y si me sale positivo? ¿Qué yo voy a hacer con él? Exacto. ¿Qué yo voy a hacer con esto? Y lo más triste de todo es que tú estás hablando de casos específicos de personas que han muerto, tú me entiendes, de todas las situaciones. Sin embargo, sabemos que no es una sentencia de muerte. Sabemos que tú tienes Exactamente. VIH y tú si te tomas tu medicamento, todo va a estar bien. Completamente. Entonces, como que Porque es tan cambió. contradictorio. Lo que pasa es que yo te mencionaba a ti que uno de los... al principio que hablábamos de los determinantes sociales. El estigma es uno de ellos. Y hay estigmas que son autopercibidos. Y hay estigmas sociales. Y hay estigmas infligidos. Es decir, que tienen acción. Yo entiendo que tú vales menos Ujú. que otra persona y yo te agredo por eso. Y hay otro que es social, en el que yo entiendo que tú vales menos, yo no te voy a agredir, pero yo voy a pensar que tú no existes. Ujú. Claro, te alinea, claro. Y que tú vas a estar ahí y ese estigma se llama... Pero yo tengo muchísimos amigos gay. Yo no tengo ningún problema con los gays, pero yo no tengo te- muchísimos amigos gay. Sí. Yo no tengo problema con ellos. Sí, tienes problemas. Claro. Ujú. Por supuesto que... De hecho, Siempre hay un decirlo... pero, Si tú no- claro. ya estás validando un ¿Cuántas veces- problema. ¿Cuántas veces tú has dicho? Pero yo tengo amigos ricos. Sí. Eso no, yo tengo muchos amigos ricos. O yo tengo muchos amigos blancos. Porque esas Claro. percepciones no son negativas ante No. una sociedad racista, clasista, machista Exactamente. y homofóbica. Entonces, todo ese estigma social y infligido te lleva a ti al auto sentirte estigmatizado. Te provoca que tú mismo te creas que tú vales menos dentro de la población. Que a tú te creas que porque tú seas gay, tú vales menos que tal persona. Que porque tú seas negro, tú valgas menos que tal persona. Ujú. ¿Por qué? Porque ya tú te lo autopercibes. Tú mismo te dijiste, sí, es verdad. Y aunque tú no lo verbalizas, tus acciones te llevan justamente a eso. Y obviamente, como ya yo sé que eso está relacionado con un estigma, Ujú. pues yo trato de evadirlo. Eso es un mecanismo de protección. De defensa, sí. De defensa. O sea, yo lo que voy a hacer es que, bueno, pues como eso va a estar asociado, si yo voy a la unidad y digo, hágame una prueba de VIH, que yo me quiero hacer una prueba de VIH, como yo en mi cabeza entiendo que esa prueba de VIH solamente se le hace a las personas gays, Ujú. pues yo mejor no me la hago. ¿Por qué? Porque si esa prueba sale positiva,
yo estoy validándole a esa persona, a ese proveedor, que de verdad todos los homosexuales son los que tienen VIH. Pero me lo estoy diciendo yo. Claro. Entonces, por eso rehuyo a la posibilidad de yo poderme. Inclusive, nos genera muchísimo problema a los programas que sí funcionan y que sí están destinados a llegar a todas las poblaciones, a poder alcanzar todas las poblaciones. Hay un ser humano ahora mismo, una que está escuchando, que tal vez no se ha hecho la prueba nunca, que tal vez lo ha pensado, que tal vez le está oyendo hacerse la prueba. Sí. ¿Tú tienes algo que tú quieras decirle, que tú puedas decirle a esa persona? Sí. Muchas cosas, de hecho. Cuando nosotros tratamos de conocernos, no solamente implica aceptarnos como tal, sino entender que nosotros somos un conjunto de cosas. Y que ese conjunto de cosas es como es. Y que tenemos que entenderlo como es. Y que sea la conducta que sea que nosotros decidamos o que ejecutamos dentro de nuestras vidas, no tiene absolutamente nada que ver con un resultado de un laboratorio. Un resultado de un laboratorio sirve para una cosa fundamental: cuidar tu salud. Y saber tu estatus de VIH es cuidar tu salud. Si tú te quieres, tú te haces una prueba de VIH. Y lo estamos utilizando porque es el contexto. Pero eso aplica para todo. Sí. Eso aplica para irse a hacer un chequeo de la próstata, un chequeo de la mama, nuestros huesos, cómo está funcionando nuestro colesterol, cómo está funcionando nuestro azúcar. Hasta para tú ir al dermatólogo a ver si tienes algo en la piel que te estás dando más acné de lo normal. Pero inclusive cuando no te pasa. Lo que pasa es que a nosotros... Y eso es una crítica a nuestro sistema educativo. Lo lamento. Tenemos que volver al problema educativo. Es que no nos enseñan a entender nuestro cuerpo. Totalmente. Precisamente... Nosotros creemos que somos una inspiración divina. Sí. Y que nos hicieron con polvo y tierra. Y el polvo y tierra volveremos. Y eso es lo que hay que saber. Que de eso somos y de ahí moriremos ya. Precisamente yo te iba a preguntar, o sea, tú que estás involucrado en la salud aquí, ¿cómo no el Ministerio de Salud, por ejemplo, no se promulga en contra de esas vainas que pasan en el Ministerio de Educación? No son no, es como... O sea, hay un meme en internet que hay una muchacha que dice... Pero es que es lo mismo. Son la misma... Es lo mismo. Son la misma imagen. Puede que no sea el mismo director en ambas instituciones, pero estamos hablando de lo mismo. De la misma gente troglodita que quieren que todo siga igual, que no quieren educar a nadie en ningún sentido. Y yo no sé, porque yo no estoy ahí adentro. Tú dime. Por favor, corrígeme y humíllame y dime que eso es mentira. Y que lo que pasa es otra cosa que es mucho más sencillo. Eso es correcto. Eso es correcto. Inclusive, hace poco, hablando con un agente del ministerio, me dijo así, atento a mucha confianza y todo. Óyeme, ya yo sé cómo resolver esto. Cuando voy a una reunión que se va a hablar de violencia y de cosas, yo me pongo una chaqueta de género. Y cuando yo voy a hablar, cuando voy a una reunión que van a hablar de los LGBT, dijo otra palabra. Sí. Yo me pongo otra chaqueta. ¿Empezaba con M? De LGBT. ¿O con P? Con M. Ah, los maricones eran. Y yo me pongo otra chaqueta de LGBT. Y yo lo miré y le dije, me parece muy bien. Yo espero que nunca nos tengamos que poner una chaqueta de imbécil cuando vayamos a hablar contigo. Titua. Está muy jodón. Porque... Coño, si ese... Perdón. No, coño no, coñazo. Si es el que está para defenderme... Yo no quiero que me defiendan. Claro. No quiero que me defiendan porque la verdad es que ya perdimos el pleito. Totalmente. Ya lo perdimos. Entonces, realmente... hemos llegado a un punto en el que... por estar bien en la discusión... hacemos pensar cualquier cosa. Y eso le toca inclusive a quienes nos dirigen. A quienes nosotros elegimos cada 4 años. Que nos dicen que creen en la paridad de género.
Pero cuando llegan al gobierno, no lo hacen. Porque no va con la política del partido, que no va con lo del momento. Pero tú te paraste. Cuando tú querías que yo votara por ti, dijiste eso. Entonces tú no puedes, después de que llega, decirme a mí otra cosa. O ser más conservador que los conservadores. Cuando tú me dijiste a mí que en tu gestión las cosas iban a ser diferentes. Y que íbamos a pensar en todas las personas. Había un expresidente de la República que se mofaba de decir que él respetaba tanto a los homosexuales que él tenía un movimiento de pájaros con Hipólito. Y muerto de la risa. Ya con eso él llenó su cuota de igualdad. Ya cumplió. Lo máximo. Y nosotros vamos cada 4 años y hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? Y yo de verdad, yo quiero creer que hemos cambiado mucho. Y yo creo que ya nuestra población piensa en otras cosas. Pero queda una generación entera que no piensa de esa manera. Que también tiene los mismos derechos de votar que nosotros. Entonces, vamos a esperar que se terminen de morir, y también queda... Concholero, queda mucho tiempo, entonces. Queda una generación entera también que lamentablemente es la que está en el poder. Que piensa igual que esa que todavía vota. Exacto. Entonces, yo creo que en el ministerio no va a pasar nada distinto si tenemos la cabeza. Nosotros somos un país profundamente presidencialista. Lo que diga el presidente de la República. Eso es. Y ellos a veces se hacen lo loco para que nosotros creamos que ellos son más democráticos de la cuenta. Y nos dicen, no, porque el Senado es independiente. Es un poder independiente cuando te conviene. Porque cuando tú quieres que te aprueben un préstamo, tú vas y lo tiras y te lo aprueban de una vez. Entonces, sí, no. O sea, nos parecemos a la canción de Icha. Para los que no saben quién es Icha, búsquenlo. Pájaro, te estás metiendo en el hoyo tú solo. Se me cayó la cédula. Se te cayó la cédula. Chicos, yo quiero decirles que debemos terminar este episodio aquí. Porque hemos hablado mucho. Y lo chulo es... que nada más hemos hablado la mitad de lo que teníamos planeado hablar. O sea, que tú vas a tener que volver. Lo siento mucho. Culpable. Ok. Quiero aprovechar que no hicimos mención de un Patreon para hablar de... agarra eso, Fernando. Enséñaselo a la cámara. Poncha la 3. Eso es un libro que... De hecho, vamos para adelante. A ver si se enfoca. No. Nos lo enviaron de Adictos a Libros RD. Que también tienen un podcast que se llama Libros con Boca. Todo eso en Instagram lo pueden encontrar. Adictos a Libros RD y Libros con Boca. Y Club Vida Libros. Esas son 3 cuentas de Instagram que nos enviaron estos 2 libros a nosotros. Así que si quieren darse cualquiera de esos libros lo pueden hacer. Y si quieren entrar a la página de Instagram de ellos también lo pueden hacer. Uno se titula Grandes Maricas de la Historia y otro se titula... Sí, Grandes Maricas de la Historia de Álvaro J. San Juan y Desfile de Leyendas. Un siglo de historias queer a través de RuPaul Drag Race. De Tom Fitzgerald y Lorenzo Márquez. Me los voy a comer así. Sí, Fernando se lo va a saborear y después yo. O uno tú y uno yo y después uno tú y uno yo. Muchísimas gracias a Esmeldis que me entregó estos libros que de verdad van a ser muy apreciados en el lugar de nosotros. Vuelvo a decir de dónde que vienen. De Adictos a Libros RD y de Libros con Boca y de Club Vida Libros. Son 3 cuentas de Instagram que pueden revisar cualquiera de las 3 y darle para allá. Esto es free promo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Señor. Algo con lo que usted quiera terminar que no sea tan sombrío, tan tétrico, tan darks como su camiseta el día de hoy. Porque usted vino por eso fue que se puso ese t-shirt. A mí me gusta porque esa es mi realidad. Yo digo que así que estamos y Juanjo siempre viene aquí. No, estamos bien. Y yo, Juanjo, no estamos. Y José Horacio otro. que estamos mejor. Y yo, ay, sí, es el cuento. No, el panorama no es tan sombrío. Tenemos muchas posibilidades para ser diferentes y que nuestro futuro tenga colores, de verdad. Pero yo creo que nos hace falta más cohesión social, nos hace falta más involucrarnos en el proceso, nos hace falta, tú que estabas recomendando un libro, nos hace falta leer un poco más. Leer un poco más. Sí, nos hace falta leer y enterarnos de qué está ocurriendo. Inclusive, enterarnos de cómo llegamos aquí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como tú decías, hemos asumido tanto lo que tenemos que entendemos que lo que tenemos está perfecto.
y que eso es lo que hay. Eso y es. que no hay más nada que hacer. Entonces, yo creo que eso nos pasa porque no entendemos el contexto de cómo fue que logramos lo poco que hemos logrado. Y de verdad, para los que nos escuchan, a mí me marcó profundamente el episodio de Leonardo. No sé cómo se llama. Caravana del ustedes. Orgullo, que siempre hemos dicho que es el peor nombre que le podemos poner a ese episodio porque eso es historia queer, pura historia queer ese episodio. Perfectamente. Creo que ahí hay muchas enseñanzas que nos permiten a nosotros entender que no es fácil, Ujú. pero que sí es posible. Y que en la Totalmente. salud, a pesar de que es muy dispar, sí hay posibilidades de cosas diferentes. Y yo creo que sí hay cosas que hacer. O sea que ya aprovechando la cuña, escúchense el episodio Caravana del Orgullo, Ujú. que salió hace poco, bueno, a mediados de año, del año pasado, perdón, en YouTube. Y ahí también me escuché un poquito de historia, agregándole a lo que tú nos aportaste el día de hoy, porque yo no me sabía la mitad de las cosas que tú me dijiste, y más que tú fuiste parte directa Ujú. de la historia en la virología dominicana. Eso me alegra mucho, de verdad que sí. Bueno, Qué bueno que tu gracias a cédula ustedes por invitarme. aguante caída tu cédula. Porque eso quiere decir que tú eres parte importante de la historia dominicana queer. Fernando, ¿algo que tú quieras decir? Sí. Además de que nos involucremos más, Ujú. vamos a descentralizar Santo Domingo, Santiago. Esto es un país con muchísimas provincias Sí. que están... O sea, la mayoría de la provincia están dejadas de lado y abandonadas. Es muy chulo que tú digas eso porque mucha gente puede decir fácilmente, pero ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo puedo? Usted puede involucrarse o empezar involucrándose en cualquier institución de aquí Ujú. y decide de un momento a otro, yo tengo un plan, que quiero hacer un plan Ujú. piloto de moverme para allá. Exactamente. Y volver para su pueblo y romper allá. Es que así es como han ocurrido, inclusive PrEP, que está en otras provincias ahora, ocurrió fue por eso. Fue la gente que lo obligó. Y no tuvimos que salir a Plaza de la Bandera, Ujú. no, presionando. Ujú. Necesitamos. Yendo a las unidades, generando demanda. Ujú. Háganse un grupito de amigos, cojan para Santo Domingo todito, vayan, pónganse en prep y digan, nosotros necesitamos que tú estés en Moca, nosotros Sí. necesitamos que tú estés en Por Pedernales, nosotros... supuesto. Totalmente. Y eso genera cambios. Ahí hay tenemos gente bien. O sea, tenemos aliados también dentro del Ministerio de Salud Pública. Pero necesitamos ayudarlos. Claro. O sea, si tenemos el programa y no vamos... Ujú. y nadie lo usa... Ujú. entonces ellos mismos me van a decir a mí... tú tanto que jode... Ujú. con que lo vamos a ampliar... y no van. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro. Necesitamos también de parte de ustedes... que nos Totalmente. ayuden a que eso valga la pena. ¿Tú recomiendas algún lugar específico para ir a tomar PrEP? ¿O tú recomiendas que vayan a cualquier institución con la que se sientan cómodas, que sepan que lo haga? Lo adecuado es que vayan donde más cerca le queda... Ujú. y donde se sientan cómodos ir. Donde no haya excusa para usted después no ir. Exactamente. Vaya donde les quede porque mejor. la mayor parte de veces... no van porque no tienen el efectivo para el Para el transporte. pasaje, sí. O porque no le da el tiempo. Ujú. O porque viven muy distante. Y Precisamente. movilizarse de un sitio para otro. Claro, y Entonces, esa es la principal razón del por qué no continúan en el programa. Un consejo pequeño que tengo es que recuerden que en su trabajo usted puede decir que tú vas para una cita médica. Usted puede pedir un permiso. Como usted Por pide un permiso supuesto. para cuando usted se quiere revisar algo, quiere ir al dentista Exactamente. o quiere hacer algo. Igualito. Eso es su salud. Sí, sí, sí. E inclusive, sepan que... al principio PrEP era por poco tiempo. Ujú. Se entregaba por 15 y 3 meses. Pero ya en personas que están... 15 días y 3 meses. Sí. Ya personas que tienen ya un tiempo dentro del programa, dígase un año, Ujú. se le entrega hasta 6 meses de Aperísimo. medicamento. O sea, hay ya modelos que permiten esa cierta flexibilidad cuando usted se porta bien. Y Claro. una pregunta. Las personas que dejaron de utilizar el PrEP, que estaban dentro del Pueden del volver en programa. cualquier momento. Ah, sí. Y no tienen que llamar, hacer una cita. No. Hola, ¿cómo estoy? Yo quiero venir aquí porque yo estaba en el programa y yo quiero volver. Ujú. Ya, Ok. eso es todo. Qué bueno. Nada. Dejarles saber que todas esas instituciones están ahí para ustedes. Y que las hagan suyas. Como hemos dicho anteriormente. Sí. Exijan y pidan cosas que se está trabajando en eso. Aunque nosotros Sí. no lo veamos directamente. Sí, exactamente. Gracias, Robert.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Fernando. Gracias por ¿Dónde todo. podemos encontrarte, Robert? Nos En las vemos redes, si tú pronto. quieres que te encuentren en las redes. Paulino Robert. Es mi Twitter. Paulino Robert. Sí, sí. Perfecto, Sí. en Ahí me Twitter. pueden encontrar. Y sí, nos vemos pronto. Porque tenemos ahí una larga lista de temas que tenemos que tratar. Gracias a ustedes también. Recordarles que compartan este episodio. Disculpen que no tuvimos paso. Lo que pasa es que en realidad yo estaba muy entretenido escuchando a Robert. Así que denle para allá. Y compartan. También escuchen el podcast de Filosofía de la Calle, que es otro podcast de la familia de Oyete Esto. Y pásenla bien.